Deus, qui corda fidelium sancti spiritus illustratione docuisti. Oh Dios, que enseñaste con tu ilustración los corazones de los fieles. Enseñaste. Por tanto, debemos ser, como dice Sor Isabel, enseñables. Dice ella en francés, debemos ser, ahora se dice, receptivos, o sea, capacidad de recibir, de escuchar, para obedecer, para seguir, la docilidad. Otras traducciones dicen, quiero prestar oídos dóciles a vuestras enseñanzas, porque hay muchas maneras de oír sin oír, o de escuchar sin escuchar, pero cuando se hace con todo el ser, entonces escucha, hija, mira, inclina el oído. Como decimos a la Virgen en el acordaos, no desechéis nuestras súplicas, sino inclinad a ellas vuestros oídos y dignaos atenderlas favorablemente. Eso es escuchar con todo el interés. Pues si Él es el verbo, si es la palabra, yo tengo que ser oídos y quiero pasar mi vida escuchándole, porque he sido creado para esto, he sido predestinado, soñado por Dios, que me ha acariciado en su misericordia desde toda la eternidad. Y a los que llamó, los predestinó, los justificó y los glorificó. Ese pensamiento paulino de la predestinación llena los anhelos todos y la esperanza toda de Sor Isabel, que profundiza en ese pensamiento. Pues si Dios me ha predestinado y me ha querido a mí entre incontables seres posibles, y después me ha hecho hijo en el Hijo, y después me ha dado una vocación al silencio, a la escucha, entonces yo quiero pasar mi vida escuchándoos. Pues del quisiera, ya Sor Isabel pasa decididamente al quiero. Toda la primera parte de la elevación ha expresado deseos muy hermosos y muy santos, pero con un cierto titubeo nacido de la humildad, o en fin, una cortesía que nos enseñan a expresarnos así, ¿no? Yo quisiera, je voudrais, y ahora dice je vais, yo quiero, es que lo necesito. Y entonces empieza a decirlo así, en una fórmula un poco, si queremos, según las reglas de urbanidad, un poco más brusca, pero en este sentido más enamorada, porque es una necesidad del corazón de una esposa. Quiero pasar mi vida escuchándoos. Hemos entrado en un nivel, como digo, distinto del primer nivel de la humanidad de Cristo. Entonces ella quisiera ser una esposa para tu corazón, quisiera cubrirte de gloria. Y en el nivel de la divinidad, cuando parecería que tendría que andar ella más de puntillas, es cuando se ve revestida de una mayor decisión. Quiero pasar mi vida escuchándoos. Pues pasar la vida escuchando al Verbo es la ocupación esencial y existencial de una carmelita. Esa es su vocación. Pasar la vida escuchándole solo a Él y vivir como María Magdalena, dirá en varias ocasiones Isabel. Todas las carmelitas, empezando por la Santa Madre, han sido tan devotas de la Magdalena y de la Madre Maravillas, no digamos, y Teresita, porque la amaba como pecadora perdonada. Isabel, que además así había sido bautizada en su día, a los 4 días.
nació el día del alzamiento, Sor Isabel. Claro, allí no era alzamiento todavía, ni aquí tampoco, pero era el 18 de julio. Y luego fue bautizada el 22 de julio, la Magdalena. Pues ese verbo escuchar al amado, al esposo, a su Dios, brota muchísimas veces, más de 50, a los puntos de su pluma. Escuchar en sus cartas. Y soledad, la palabra soledad, patrimonio también de toda carmelita. Soledad física y soledad de corazón, más de 100 veces. Y casi 150 veces silencio. Son temas recurrentes porque es su vida, es su vida. En la víspera de profesar, que estuvo a punto de no hacerlo, porque por santa que sea la gente, tienen sus baches y sus noches y sus crisis y su todo, y entonces pues se le vino aquella noche oscura que no paraba y que no profesaba. Y la noche antes de profesar, ya que la madre priora tuvo que mandar llamar a un cura que la tranquilizara y que, bueno, esto ya se pacificó y que profesaba. Y ya entendió en el coro esa noche antes que su vocación sería la cruz, en fin, lo que es la vida de una carmelita. Con motivo de esa profesión, escribe a una señora, la hermana de ese canónigo que había sido su director espiritual desde niña, y le tiene unas cartas preciosas al canónigo Anglés. La tenía pequeña sobre sus rodillas y luego había seguido aconsejándola. Tenía que ser un encanto, una cara de abuelete simpático que tiene con sus armiños. Los canónigos franceses llevaban un ribete de armiño. Yo he visto la muceta del santo cura de Ars que le hicieron canónigo y se gastó, bueno, se lo regalarían, un dinero, un armiño, una muceta que está allí en su casa cubierta de polvo, que no se la puso en la vida, nada más que el día que se la dieron. Pues este Anglés, Monseñor Anglés, le tiene unas cartas fabulosas, y a su hermana o la que fuera le dice: Isabel, ya mi vida es esta, va a ser esta, voy a profesar, mi vida va a ser esta, toda una vida que pasaré en el silencio, en adoración, en intimidad con el esposo. Estamos muy a gusto los dos, entre comillas, los dos. Yo callo y lo escucho. Es tan bueno escucharlo todo de sus labios. Esto era en realidad un deseo, una aspiración que ella tenía antes de entrar en el Carmelo. Por eso es heroico la obediencia a su madre de no tratar con las carmelitas ni visitarlas, y mantener ese deseo pues casi 10 años o más, porque se remonta a su niñez más tierna. Pero luego, con motivo de su comunión y de su confirmación, que fue un par de meses antes de cumplir los 11 años, ya lo empieza a dibujar con mucha nitidez. Y cuando oye en su interior la palabra Carmelo, es cuando después de comulgar se siente movida a hacer el voto de virginidad a sus 14 años. O sea, hay un tirón permanente y siempre, nunca alterado, nunca hay un altibajo en ese deseo. Y es por eso, ella nunca dice, como otras, cada vocación es una historia y en otras se va dibujando de otra manera, y sienten la inclinación a la vida consagrada. Y luego empiezan a preguntarse si tiene que ser activa o contemplativa. Y luego ya, si se han decidido por la clausura, a ver qué orden, o a la que me mande el director espiritual. En fin, cada alma es un alma. Pero Isabel nunca, ella siempre tuvo clarísimo, no había para ella consagración a Dios nada más que viéndola dentro del Carmelo. ¿Por qué? Por el protagonismo absoluto que en el Carmelo se da a la vida interior. Y eso pasa necesariamente por el silencio, claro. Pero por eso ya lo empieza a vivir antes, en sus primeras cartas lo empieza ya a manifestar y comprende que mientras tanto ella tiene que cultivar esa vocación, aun estando en el siglo. Y dice, incluso en medio del mundo se le puede escuchar en el silencio de un corazón que solo quiere ser suyo.
a muchas amigas que tiene, porque era una chica de relaciones muy amplias, de muchas amistades, y dice: hagamos que todo calle para escucharle solo a Él. Qué bien se está en silencio junto al divino crucificado. Y añade precioso: siempre es el mismo, siempre está dando. Este es Jesús para Isabel, el que siempre está dando. Le llamará "oh mi inmutable". Y en una de sus cartas a su hermana Margarita dice: nunca temes ni te alteres ni nada. Piensa que Jesús te ama hoy tanto como te ha amado ayer y como te amará mañana. Siempre es el mismo. Y porque siempre es el mismo, siempre está dando. Y porque siempre está dando, no hace falta que le aturdamos con nuestras cosas. Estar junto al divino crucificado, escuchándole. ¿No siente usted, dice en otra carta, esa pasión por escucharlo? A veces es tan fuerte la necesidad de callarse que se quisiera no saber hacer otra cosa que estarse como la Magdalena a los pies del Maestro, ávida de escucharlo todo y de penetrar cada vez más en ese misterio de amor que Él vino a revelarnos. Es una carta, pero es también una poesía donde habla de esa actitud de la Magdalena siempre a los pies de Jesús, siempre para escucharle. Es su único deseo en Sor Isabel, escucharle ahora y siempre. Dice en una poesía, porque en realidad en el cielo vamos a estar cantando el cantus eterno, pero no articulando palabras. Y en el cielo vamos a estar escuchando al Verbo, pero tampoco escuchando palabras, sino recibiendo la palabra con mayúsculas. Y en el cielo vamos a contemplar, saciándonos de su semblante, al despertar del sueño de la mentira de esta vida, pues vamos a contemplar su rostro, el del Verbo. Y vamos a contemplar la esencia de la Trinidad, porque se nos van a dar unas gafas de aumento, que por eso solo los bienaventurados pueden verlo, porque solo después de la muerte se adquiere, Dios da a los bienaventurados lo que los teólogos llaman el lumen gloriae. Y el lumen gloriae es una capacidad nueva que aquí no tenemos. Nadie puede ver a Dios y seguir con vida, dice la Escritura. El lumen gloriae te capacita a la pobre alma limitada y humana de ver la divinidad. Bueno, pero el que vemos con rostro es el Verbo, y el que tiene voz humana es el Verbo, y entonces vamos a escuchar al Verbo ahora y siempre, gozando en paz su presencia. Por eso aconseja Isabel a su madre, de quien también se constituye sin alardes repipis, con toda espontaneidad y naturalidad, se constituye también en directora espiritual de su madre, y le dice: escúchale, guarda silencio. Y a una amiga le dice: toma tu crucifijo, mira, escucha. Se trata de esto, y la oración de una carmelita no va mucho más allá, ni se queda más acá, ni más ni menos. Guardemos silencio, diversas cartas, dice, para escuchar a quien tiene tanto que decirnos. En el silencio de la oración escuchémosle, hagamos que todo calle para no oírle más que a Él. Él habla a nuestra alma en silencio. Quisiera permanecer ininterrumpidamente junto a aquel que conoce todo el misterio a fin de oírlo todo de Él. O sea, la actitud es esta: la escucha más el silencio, claro, porque para escuchar es necesario que haya serenidad, que haya ausencia de perturbaciones, y eso es silencio, por lo menos exterior. Entonces la escucha unida al silencio lleva al recogimiento, sin el cual no hay oración. Que hubiera sido de la Santa Madre si no hubiera aprendido en los libros, porque aquellos clérigos no se la enseñaban, y gracias al tercer abecedario sobre todo, y
Y, en fin, no me viene ahora el otro libro del otro franciscano, El arte de servir a Dios, de Alonso de Madrid. Pues ¿qué hubiera sido si no aprende la oración de recogimiento? Que fue lo que a la Santa Madre le abrió unos horizontes totalmente nuevos. Y hasta entonces no estaba, como dice ella, hecha a pedazos, estamos hechos pedazos. Cada potencia y cada cosa por un lado. Y la oración de recogimiento, como su propio nombre indica, aúna, agrupa, recoge. Luego ya irá viniendo ese recogimiento por transiciones cada vez más de la ascética a la mística, el silbo del pastor y el braserito, todo eso de la cuarta morada. Pero eso lo ha precedido un trabajo serio del alma por tenerse a sí misma en sus manos, como dirá Isabel. Tengo el alma en mis manos. Eso es la oración de recogimiento. Entonces la escucha más el silencio nos propicia el recogimiento. Y del recogimiento a la oración. Y de la oración a un grado, digamos así, suprahumano de la oración, que es la adoración. Y por eso Isabel escribirá en esa frase lapidaria, que la pintamos en las estampitas con las flores, es una frase rotunda que la tiene en 3 o 4 cartas. El alma necesita silencio para adorar. Por eso en nuestras liturgias de hoy, desgraciadamente, hay muy poca fe. Se está perdiendo la fe. En las iglesias, no hay respeto, se habla. Cuando en las iglesias se habla, es que no hay fe. No ya en la presencia del Santísimo Sacramento, es que aunque no esté el Santísimo, es un lugar sagrado, es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor, dice la Sagrada Escritura 3 veces para que te imponga. Bueno, pues hoy entras en los templos y aparte de ser carnicerías o playas, pues son mercados de abastos, donde allí se habla y los ministros del santuario, que tenemos la responsabilidad grave de corregir, no evitamos esa profanación, porque es una profanación. Cuando la pequeña Jacinta de Fátima está muriéndose solita en el hospital de Doña Estefanía en Lisboa y la cuida una clarisa exclaustrada, Madre Purificación Godiño, y toma en un cuaderno algunas de las cosas que le dice la niña. La niña me parece que no tenía ni 10 años, yo creo que murió con 9 años, Jacinta. Y claro, no podía saber lo que decía, sino solo decía la Virgen, ha venido la señora, me ha dicho esto y esto. Por si no podía, ¿cómo va a decir en 1919, me parece que era un par de años cortos después de las apariciones, han de venir unas modas que ofenderán mucho a Dios nuestro Señor? Satanás se vestirá de mujer para hacer caer a muchos sacerdotes, en fin, y luego dice, me ha dicho la señora que una de las cosas que más ofende a su hijo es lo mucho que se habla en las iglesias. Bueno, eso entonces que entraba la gente temblando. Cuando yo era chico y se hablaba en voz baja, se decía que no estamos en misa, se hablaba en baja. Bueno, pues, pero yo no me refiero ya solamente a la actitud de la gente, que ha perdido el sentido de lo sagrado, porque se lo hemos hecho perder los que tendríamos que haber velado para que lo conservaran y fomentarlo, sino me refiero a que la liturgia misma es un bombardeo de sonidos, es un bombardeo. Cuando yo he celebrado, y los que más la piden y la gozan y la fomentan son los hombres y jóvenes, al contrario de habitualmente que lo que tenemos son mujeres y viejas, pues la misa tradicional, más bien quien la quiere son hombres y jóvenes. Y a mí me han dicho, empezando por monaguillos de 10 años, en San Pedro algunas veces, es que esta misa, mire usted, te figuras más que está como estaría la Virgen y San Juan en el Calvario. Porque estás de rodillas y en silencio. El canon entero es en silencio, el canon. Es que no oigo. Yo bajo un poco la voz en el canon. Es que no oigo. Si es que esto es para Dios. La misa es para la Santísima Trinidad. Para adorarla, darle gracias, pedirle perdón y solicitar nuevas mercedes. Los 4 fines de la misa. Y usted tiene que unirse temblando de rodillas, en silencio, en el Calvario. ¿Qué se hacía? Pues eso es la misa. El otro día leí un artículo sobre la liturgia. Dice,
Una chica, una joven inglesa, me parece que era, que se había convertido a raíz de asistir a la misa tradicional, empezó en diversas iglesias a ver que estaba el micro en el altar. Y dice, no sé, empecé a desilusionarme yo cuando en las iglesias veía un micrófono. Es que Dios es tan imperfecto como para necesitar micrófono para escucharnos. O sea, que se ponga el micrófono en una plática, en el ambón para el Evangelio y la homilía, cuanto mejor funcione, mejor. Eso sí, las lecturas, la homilía, todo eso que se dirige al pueblo. Pero lo canon que se dirige en voz baja, en misterio, el tono de misterio. Entonces estamos llenos de ruidos en la liturgia. Y se pierde el sacrum silentium, que ahora diremos, que dice Isabel en los 3 niveles del silencio, según ella, que están clarísimamente en sus tratados, sobre todo en los últimos ejercicios, y el padre Filipón los recoge y los explica muy bien. Esta mañana les dije, me parece, el capítulo 4, es el capítulo 2 de Filipón. Bueno, pues eso siempre nos han hablado del silencio y nos acusamos, pues no vivo el silencio interior y exterior. Pero Isabel añade un tercer nivel. El silencio interior, pues todo el mundo sabemos lo que es, la ausencia de ruidos perturbadores, o no solamente de ruidos estridentes, que esa es otra. Hoy como el mundo se ha totalmente enloquecido y es una cosa, manifestación de Satanás por donde va, porque lo propio de Satanás es la fealdad, es la estridencia, es la desarmonía. Y claro, tú oyes un adagio de Albinoni o ves un cuadro de Murillo y ahí todo es armónico, todo es apacible, todo te transporta a lo trascendente. Ahora tú hoy entras en cualquier tienda, aunque sea para comprar un bolígrafo, y entonces es una discoteca ensordecedora. Bueno, pues dice Sor Isabel, amo entre todas la hora del silencio mayor. Entonces estoy en nuestra celdita querida, el santuario de la Carmelita, solo para él y para mí, y qué estupendas horas paso allí con mi amado. Es el silencio exterior. El interior es hacer callar toda agitación y todo ruido interior, y es desasimiento de cuanto no es Dios. No guardar nada en el reino interior, dice Sor Isabel. Leámosla a ella en los últimos ejercicios, en el día segundo. Dice, con la cita de ese salmo que es magnífica, tengo siempre mi alma en las manos. Es un alma señora de sí misma, sin disgregaciones internas, sin desequilibrios, sin chirridos, sin desajustes. Hay una integración, una armonía, un dominio propio. Ahora se dice autocontrol, pero no es eso. Esos son métodos extraños, psicológicos. No, esto es que el alma vive en esa armonía fruto de su unión con Dios. Tengo mi alma siempre en las manos. He aquí una sentencia que resonaba en el alma de mi divino Maestro. He aquí la razón por la cual, aun en medio de todas las angustias, Él aparecía siempre como el apacible, el fuerte. Tengo siempre mi alma en las manos. ¿Qué significa esto sino el perfecto dominio de sí mismo en presencia del Rey pacífico? Hay también otra sentencia que el alma de Cristo formulaba y yo quisiera incesantemente repetir. Guardaré para ti mi fortaleza. Siempre del Salmo 58. Mi santa regla me dice, en el silencio está vuestra fortaleza. Pienso yo que guardar nuestra fuerza para Dios es imponer la unidad en todo nuestro ser por medio del silencio interior. Recoger todas nuestras potencias para ocuparlas únicamente en ejercicio de amor. Y ahora da las
recetas de comportamiento. Un alma que contemporiza con su yo, que se deja arrastrar de sus susceptibilidades, que se ocupa en pensamientos inútiles, que se deja llevar de toda suerte de deseos, es un alma que tiene disgregadas sus fuerzas y que no está orientada totalmente hacia Dios. Su lira no vibra al unísono. Al pulsarla, el Maestro Divino no puede hacer brotar de sus cuerdas armonías divinas. Queda en ella todavía mucho de humano, hay disonancias. El alma que en su reino interior conserva aún alguna cosa para sí, cuyas potencias no están totalmente recluidas en Dios, no puede ser una perfecta alabanza de gloria. No se halla en estado de poder cantar sin interrupción el Canticum Magnum, porque no reina en ella la unidad. Se ve forzada a andar reuniendo de aquí y de allí las fuerzas dispersas de su instrumento. Una sola cosa es necesaria. Vuelve a aludir a María Magdalena, que escuchaba la palabra que él le dirigía, pudiendo decir: tengo siempre mi alma en las manos. Y entonces empieza a glosar ahora magistralmente esa exclamación de la esposa de los cantares: Nescivi, no supe nada. O sea, andando enamorada, me hice perdidiza y fui ganada. Me sobran los conocimientos, las noticias, los sonidos, me he perdido y me he ganado para Dios. No supe nada, Nescivi. Esa alma, dice ella, es la que ha penetrado en la fortaleza del santo recogimiento. Otras veces dirá la fortaleza inexpugnable. O sea, no hay fuerza humana, ni preternatural tampoco, que la asalte. La fortaleza irreductible, nadie la turba, del santo recogimiento. Ella descubre a su Dios presente que vive en ella y en su sencillez procura mantenerse en su compañía tan atenta que él la guarda con celoso cuidado. Ya pueden sobrevenir agitaciones de fuera, desatarse tempestades adentro, hasta atacar su mismo honor. Este es el silencio interior. Eso está, como digo, en los últimos ejercicios en el día segundo, pero en el día 10 vuelve a decir, hablando de que Dios es el gran solitario, según San Dionisio, aunque dice Santo Tomás que no está bien llamarle así, pero en fin, dice: escucha, hija, mira, inclina el oído. Esto no es más que una invitación al silencio, dice ella, pero para oír es preciso olvidar la casa paterna, es decir, todo cuanto pertenece a la vida natural, a esa vida de la cual nos habla el apóstol diciendo: si vivís según la carne, moriréis. Olvidar a su pueblo es mucho más difícil, porque este pueblo es todo este mundo que forma parte, por así decirlo, de nosotros mismos. Es la sensibilidad, los recuerdos, las impresiones, es el yo, en una palabra. Hay que olvidarlo, abandonarlo. Y en el momento en que quede libre de eso, el Rey quedará prendado de tu hermosura, porque la hermosura es la unidad. Al menos en Dios así es, termina diciendo. Y si la belleza de Dios es la unidad, porque en Dios más que en nadie los cuatro trascendentales convergen, y ya saben que los trascendentales son, bueno, no lo saben, pero lo digo yo así para quedar muy bien, son unum, verum, bonum et pulcrum, que son las tendencias hacia lo trascendente, esos valores imperecederos que en filosofía se enseñan que tiene el hombre, pero que tiene el hombre porque los tiene Dios. Lo uno, lo verdadero, lo bueno y lo bello. Eso confluye. Convertuntur se dice en latín. Por eso el mundo de hoy está loco. Porque el mundo de hoy ama la fealdad, dobla su rodilla ante la chabacanería, ante la zafiedad, ante lo desarmónico. Y claro, no hay verdad, ni hay bondad, ni hay unidad, todo es disgregación. Y por eso tanta depresión, tanta cosa rara, porque eso es el pecado.
y Dios es la suma unidad. Por eso el misterio de la Trinidad es lo más sublime que se puede imaginar. Dios uno y trino. Pero diríamos en ese Dios uno y trino, los cuatro trascendentales convertuntur. Y nosotros cuanto más nos asemejamos a Dios, pues cuando ves un alma sencilla, un alma que puede ser totalmente analfabeta para el mundo, pues puede ser una persona irrisoria. Pero tú dices, qué dominio propio, qué unidad de sus facultades y qué belleza interior y cuánta verdad hay en esa alma y cuánta bondad, todo va junto. Pues el silencio, el tercer nivel, que es ya muy propio de Sor Isabel, porque nosotros nos solemos quedar en estos dos, es el silencio sagrado, lo que llama el Santo Padre en el Monte de la Perfección el Divinum Silentium, que es una reminiscencia de las enseñanzas de los místicos renanos de la Centro Europa, que aprendió mucho el Santo Padre de ellos, de Juan Taulero, de Enrique Susson, de Hert, de todos aquellos, y hablan de esto, de Ruiz Broek, Maestro Eckhart, La nube del no saber, todos esos autores. El divino silencio, ese vacío que ha de hacer el alma en sí, que es un pensamiento tan insistente del Santo Padre, el vacío, porque dos contrarios no pueden caber en un sujeto, y si estoy lleno de mí, Dios no entra. Y como dice San Francisco de Sales, cuando el fuego entra en una casa, los muebles tienen que salir por la ventana, pues hay que vaciarse. Los dos primeros niveles de silencio pertenecen a la ascética. Los he logrado yo con mi trabajo, con el auxilio general de Dios siempre, claro. Silencio exterior lo consigo, claro. El silencio interior me esfuerzo, pero el divino silencio, ese me lo tiene que dar Dios. Dios introduce al alma en él, lo describe Sor Isabel también en los últimos ejercicios de Laudem Gloriae, en el día quinto, esa sagrada fortaleza. Las pruebas, insiste en esa idea, las pruebas interiores o exteriores no pueden sacar al alma de esa sagrada fortaleza donde Él la ha encerrado. Ya no sentirá hambre ni sed, ni caer sobre ella el sol. Es decir, ya no sufrirá porque sufre. El Cordero la guiará a las fuentes de agua viva, donde Él quiera. Porque ella no se fijará en las veredas que atraviesa, sino que tiene clavados los ojos en el pastor que la conduce. Este es el grado para ella del divino silencio. Pero en otro esto del día segundo lo describe mejor, que es lo que hemos leído antes, la fortaleza inexpugnable del santo recogimiento. Pues bien, el silencio es la columna vertebral de la vida espiritual de Sor Isabel. Por temperamento ya era proclive a él, según una simpática paradoja que se da en muchas personas. Era una chica encantadora, muy abierta, muy sociable, llena de amigas, pero que siempre la tiraban de dentro. Tendía al silencio y por eso ansiaba el Carmelo. Y por eso cuando a la semana de entrar en el Carmelo le ponen aquel cuestionario y le preguntan ¿qué punto de la regla es el más amable, en fin, el que más le gusta a vuestra caridad? Y no lo duda, el silencio, el que más le gusta. Y dirá, la vida de una carmelita es el silencio. No dice ni siquiera la oración, porque no hay oración sin silencio. Claro, el silencio en sí mismo no es un fin, ni siquiera la oración en sí misma. El fin es la unión con Dios. Pero es que para ella la unión con Dios la identifica con el silencio. Y por eso dice, la vida de una carmelita es el silencio, dice en una carta. Y en otra dice, el silencio es la esencia del Carmelo. Y casi equipara a Dios con el silencio. A quien nos ha amado en exceso, hagámosle en nuestra alma un gran silencio. Me parece, cuando le preguntan al final, ¿qué va a hacer en el cielo? Entonces tiene esa confesión lapidaria en una carta. Me parece que mi misión en el cielo
será la de atraer a las almas, ayudándolas a salir de sí para unirse a Dios por un movimiento simplicísimo y amorosísimo, y guardarlas en ese gran silencio interior que permite a Dios imprimirse en ellas, transformándolas en Él. He leído 100 veces este pensamiento, me gusta mucho, pero nunca había caído en la cuenta de esto de permitir a Dios. O sea, que el silencio es lo que posibilita que nosotros dejemos a Dios ser Dios. Y que el Omnipotente verá atadas sus manos para hacer su obra en nosotros si no hay silencio. Eso es lo que dice aquí Sor Isabel. Guardarlos en ese gran silencio interior que permite a Dios imprimirse en ellas, transformándolas en Él. O sea, el fin último es la unión con Dios, la unión transformativa.